Buenos días, compañeros. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina y les vamos a exponer el tema de diabetes mellitus tipo 2 de la materia de endocrinología impartida por el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo. Somos el equipo número 12 que estamos conformados por el alumno de La Paz Galeana Eli Yafé, la alumna del Carmen Rodríguez Charilí, la alumno Galvez Comonfort Bismar y la alumna Soriano Mendoza Luz María. Bueno, una breve definición de qué es la diabetes mellitus tipo 2. Este es un trastorno metabólico que va a estar caracterizado por la hipoglucemia, que es un nivel alto de azúcar en la sangre. En contextos va a ser la resistencia a la insulina y la falta relativa de insulina, al contrario del diabetes mellitus tipo 1, en el que hay una falta absoluta de insulina debido a la destrucción de los islotes pancreáticos. Bueno, principalmente en la etiología, la etapa inicial de la diabetes mellitus tipo 2, esta acostumbra a ser asintomática y puede pasar inadvertida durante muchos años y antes incluso de ser esta diagnosticada. En la mayoría de muchos pacientes, esta presenta diversas alteraciones en las vías metabólicas. En los órganos más frecuentes son los ístoles pancreáticos, como acaba de mencionar mi compañero, el hígado y otros tejidos periféricos, como el músculo esquelético y el tejido adiposo. Los síntomas iniciales son los polidipsia, mucha sed, la poliuria, que es mucha orina, la polifagia, que es mucha hambre, y la pérdida de peso. Y aquí podemos observar una imagen en donde está la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que, puede observar la glucosa, la GLUT4, la insulina e incluso la insulina siendo un receptor de mecanismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Lo primero que ocurre en esta patología es un desequilibrio entre la producción de insulina y los requerimientos de esta. Ocurre la insulinoresistencia a nivel del hígado, del músculo liso y tejido adiposo. Esto se refiere a una resistencia periférica a la insulina, a la que se produce en el músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa, y la resistencia central a la insulina, a la cual esta se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa, determinando la hiperglicemia de ayuno, ya que si hay una resistencia de la insulina, esta no se produce suficiente glucosa, y esta glucosa es indispensable para múltiples funciones celulares. No se puede realizar una función correcta del músculo estriado, la contracción, y esto tiende a afectar posteriormente al hígado, y esto nos determina un aumento en la glucosa. Las concentraciones altas, normales o bajas de insulina es otra característica importante que hay que tomar en cuenta, ya que la resistencia a la insulina consiste en la disminución de la capacidad de la hormona para actuar de manera efectiva sobre los tejidos blancos, en particular el músculo estriado, el hígado y el tejido adiposo. Esta es la característica predominante de la diabetes tipo 2, y esta deriva de una combinación de factores como la susceptibilidad, la genética y la obesidad. Esta imagen es un ejemplo de lo que se menciona aquí, ya que para la diabetes tipo 2, pues tenemos la predisposición genética y los factores ambientales. Por ejemplo, la predisposición genética nos da unas anomalías en el páncreas, y esto después afecta al hígado, y esto
produce un incremento en la liberación hepática de glucosa y los cuales nos induce a hiperglucemia y diabetes tipo 2. Pero en el páncreas hay anomalías para la liberación de insulina, esto afecta al músculo estriado y al afectarse hay una disminución de la captación de glucosa y nos da una hiperglucemia. Y ahora bien, cuando son factores ambientales, el más característico es la obesidad y una obesidad nos produce resistencia a la insulina y esta resistencia nos produce una disminución en la captación de glucosa y mal funcionamiento del músculo estriado. Ahora bien, ¿cómo influye la obesidad en la resistencia a la insulina? O sea, a medida que pasa el tiempo, la obesidad se ha convertido en una pandemia, ya que es una anomalía que ha afectado gravemente a las personas y esta obesidad, a medida que crece, va afectando a todo el organismo. Pero ¿de qué forma, de qué manera la obesidad influye en la resistencia a la insulina? Primeramente, con el aumento de la adiposidad visceral, o sea, a medida que aumenta la adiposidad visceral, genera un trabajo más complejo, tanto al hígado, al páncreas, y también hay una disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina, una disminución de la sensibilidad corporal total a la insulina, una disminución de la utilización de la glucosa estimulada por la insulina, y también una ingesta excesiva de carbohidratos y la sobreinsulinización exógena crónica. O sea, aquí podemos observar lo grave que es la obesidad, ya que afecta a todo el cuerpo, es multisistémico el daño que produce, ya que como bien sabemos, la insulina tiene múltiples funciones celulares, en todos los órganos actúa y sin esta, pues hay una disfunción celular muy grave. Ahora bien, ¿qué consecuencias clínicas trae la resistencia a la insulina? Si bien sabemos el impacto que tiene a nivel celular, pues ¿qué vamos a observar en el paciente? Dice, además de su impacto sobre el metabolismo de la glucosa, la resistencia insulínica grave y la elevación en concentraciones de insulina circulante pueden ocasionar otras consecuencias clínicas, incluyendo acantosis nigricans, pseudoacromegalia e hiperandrogenismo. Ajá. Aquí en apariencia, la acantosis nigricans es una consecuencia de concentraciones muy elevadas de insulina circulante en células cutáneas epidémicas que contienen melanina. O sea, esta condición es importante tenerla en cuenta, saberla diferenciar y saber cómo se origina, ¿no? Porque muchas veces, pues, las personas al ver esto, pues, lo suelen confundir con suciedad, con falta de higiene y es ahí donde uno tiene que hacerle ver que no es eso, que no es así, que se trata de una probable resistencia a la insulina. Está bien, ¿qué otras causas hay para la resistencia a la insulina? Pues primeramente puede ser un defecto primario en la señalización insulínica, ya sea por mutación en receptores insulínicos, defectos en otros genes implicados en la señalización insulínica, autoanticuerpos frente a los receptores insulínicos, síndrome de ataxia telangiectasia, también por causas secundarios a otros trastornos endocrinos, por ejemplo, el síndrome de Cushing, acromegalia, feocromocitoma, un glucagonoma, el hipertiroidismo, la insulinoma, también la obesidad visceral, el estrés, la uremia, trastornos citogenéticos como el síndrome de Down, también por causas secundarias, estados fisiológicos normales como la pubertad, el embarazo, y por medicamentos puede ser por glucocorticoides, fármacos antipsicóticos, atípicos, ácido nicotínico, antirretrovirales, inhibidores de la proteasa, y etcétera, etcétera, etcétera.
Entrando en el cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 2, como el número 1 tendremos lo de la infección en la vejiga, en el riñón, la piel u otras infecciones que son más frecuentes o sanan lentamente. Como ya lo había mencionado, pues igual puede relacionar con la fatiga, el hambre, el aumento de la sed, el aumento de la micción, en algunos disfunción eréctil, visión borrosa y un dolor o entumecimiento en los pies o en las manos. Y también pues es posible que no se tengan síntomas durante muchos años, sino hasta después. Bueno, que además de conocer el cuadro clínico, pues también es indispensable saber qué complicaciones conlleva la diabetes mellitus tipo 2. Pues primeramente estas complicaciones se pueden llevar a cabo cuando no hay un control en el tratamiento, o sea, no hay una cooperación por el paciente para su mejora, y estas complicaciones pueden ser desde enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos, daños en los nervios, neuropatías de las extremidades, enfermedad renal, daño ocular, enfermedades de la piel, cicatrización lenta, deterioro de la audición, apnea del sueño, demencia. O sea, aquí nos damos cuenta de cómo esta enfermedad, o sea, de por sí, la resistencia a la insulina es muy fea, por así decirlo. Entonces, si ya de por sí con esa enfermedad hay un deterioro celular, pero sin el tratamiento lo aumentamos, o sea, con, contribuimos a que este daño celular aumente y podemos observar que es multisistémico. Y esto nos hace ver que la vida del paciente puede terminar muy pronto si no se controla, si se suscitan estas complicaciones. Ahora bien, ¿de qué manera podemos llevar a cabo el diagnóstico de la diabetes? Pues primeramente, el diagnóstico clínico de esta se basa en el concepto de que la elevación anormal de la glucemia incrementa el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente retinopatías. Y debemos de tomar en cuenta esto para el diagnóstico, principalmente una glucemia plasmática en ayunas de 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glucosilada de 6.5%, glucemia plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral a la glucosa, unos 200 miligramos por decilitro, glucemia plasmática a 200 miligramos por decilitro en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. También otros aspectos que nos menciona es que el ayuno se define como la no ingestión de calorías durante un mínimo de 8 horas. Una cifra diagnóstica de diabetes con cualquiera de estos test, salvo si hay síntomas de hiperglucemia o hiperglucemia severa, ha de confirmarse mediante una segunda determinación, preferentemente con el mismo test. La determinación debe realizarse con un método certificado por el National Glycohemoglobin Standardization Program y estandarizado según el ensayo de diabetes de Control and Complication Trial. También una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos. Aquí los pacientes con diabetes tipo 2 presentan resistencia a la insulina. La insulina que produce el páncreas no es reconocida por las células para permitir que la glucosa entre para producir energía y dar lugar a una hiperglucemia. Las células de los músculos, el hígado y el tejido adiposo no pueden utilizar la insulina de forma adecuada. Para compensar, el páncreas produce más insulina. Las células sienten este torrente de insulina y se tornan más resistentes, lo que ocasiona un círculo vicioso de valores altos de glucosa y frecuentes valores altos de insulina.
Con el paso de los años, las concentraciones altas de glucosa en sangre dañan a los nervios y los vasos sanguíneos. Se desarrollan enfermedades del corazón, ceguera, enfermedades renales, problemas en los nervios y las extremidades, entre otras complicaciones, como ya las habíamos mencionado anteriormente. Y por lo general, en la diabetes mellitus tipo 2 ocurre gradualmente. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes presenta obesidad. Sin embargo, también puede desarrollarse en personas delgadas, especialmente de edad avanzada. También las mujeres embarazadas que desarrollan diabetes, aunque normalmente desaparece por la gestación, tienen más probabilidades de que en el futuro desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, les vamos a presentar un caso clínico. Dice que una niña de 12 años que acude a la consulta por amenorrea secundaria y obesidad con un índice de masa corporal de 27. En la analítica se obtiene un valor de glucosa en ayunas de 215 miligramos por decilitro y 11.9 milimoles por litro. La paciente ingresa para estudio. Al realizar la anamnesis refiere a amenorrea de hace un año y se evidencia hiperandrogenismo clínico marcado con hirsutismo evidente que ha aumentado durante el último año, no en forma de poliuria, polidipsia o polipagia. Diagnóstico. Tanto el nivel elevado de insulina de péptido C, así como la negatividad de autoanticuerpos, descartan la posibilidad de una diabetes mellitus tipo 1. Los niveles elevados de insulina de péptido C, en cambio, sugieren insulinoresistencia, que explicaría una diabetes tipo 2, acentuando el cuadro de hiperandrogenismo. De hecho, el hiperinsulinismo da lugar a una disminución de la proteína de transporte de hormonas sexuales, lo que resulta en un índice de andrógenos libres elevado. Otros tipos de diabetes, como las MODY 2 y 3, quedan descartados dado los valores muy elevados de glucosa, tanto de la analítica de ingreso como de otras posteriores. El hiperandrogenismo fue explicado como un síndrome de ovario poliquístico. Actualmente la paciente está diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2, que está siendo tratada mediante regulación de la dieta y metformina. La paciente restableció la menstruación con ritmo normal y en su última analítica presenta una hemoglobina glucosilada de 6.2%. Bueno, el primer objetivo del tratamiento para este caso es eliminar los síntomas y estabilizar los valores de glucosa en sangre. Bueno, el primer objetivo, como ya les estoy mencionando, a lo largo plazo se pretende prolongar la vida y prevenir complicaciones para mejorar la calidad de vida del paciente. Principalmente el tratamiento que debe de tener la diabetes tipo 2 es el ejercicio y una dieta totalmente adecuada. También se pueden administrar antidiabéticos orales y determinar casos como se pueden requerir insulina. De todos modos, es importante insistir en que el pilar del tratamiento consiste en hacer mucho ejercicio y seguir una dieta muy adecuada. Hay que tener en cuenta que uno de los principales factores que ésta dispone es la aparición de diabetes tipo 2, que es en la obesidad. También se dice que la Asociación Americana de Diabetes, esta recomienda una restricción moderada de las calorías, entre 250 a 500 calorías, menos que el promedio de la ingesta diaria. Además, esta aconseja un plan de alimentación equilibrado, con una reducción de grasa total y particularmente de las grasas saturadas. En el pronóstico, llegamos a la conclusión de que pues, es una enfermedad que no tiene curación y que es progresiva. Pues es decir, que a lo largo de los años es muy necesario aumentar la medicación para obtener el mismo control. Los pacientes con falta de buen control podrán desarrollar complicaciones al cabo de entre 10 y 15 años de evolución de esta enfermedad. Pues esto es todo. Gracias.